Cuando lo tenga puede decir amén. Colosenses capítulo 1. Continuamos con nuestra serie Cristo es suficiente. Amén. Dice Colosenses 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de su ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos primeramente por tu amor. Gracias, Señor, porque después de haberte alabado, cantando tu palabra, Señor, ahora queremos escucharla. Edifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de lo que tú nos das para seguir afirmando nuestras vidas, Señor, para los tiempos que vienen. Tiempos difíciles que estamos viendo, pero esos tiempos, Señor, donde nos querrán apartar de nuestra vida en Cristo. Ayúdanos para que seamos maduros, para que no nos aparten cosas insignificantes, Señor. Cosas que Pablo, cuando lo decía a los corintios, cosas de niños. Señor, ayúdanos, porque los tiempos difíciles es que nosotros nos apartemos de la doctrina, que nos apartemos de nuestra comunión contigo. Ayúdanos para que hoy en tu palabra nos afirmemos, tengamos nuestra fe en ti y sigamos adelante. Y si algo hay que corregir, Señor, lo corregimos en el nombre de Jesús, por el poder de tu fuerza. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, continuamos con la segunda parte, hermano, de este tema, el ministerio revelado. En otras palabras, el ministerio de Pablo a los gentiles. Y aquí en nuestra introducción, o a manera de introducción, servir a Dios, mis hermanos, enseñamos la semana pasada que es un privilegio. ¿Cuántos dicen amor? Amén. Es un privilegio y no un favor, mucho menos una obligación. Así es que Pablo, algo que mencionamos, por favor, hijo, enseñamos la semana pasada que íbamos a ver 8 principios sobre el ministerio revelado por Dios al apóstol Pablo, y vimos 3 principios. ¿Recuerdan? El primer principio que vimos fue Dios llama al ministerio, Colosenses 1:23, donde Pablo dijo, del cual yo fui hecho ministro. Y pueden estudiarlo en Marcos 3:13 al 14, como Efesios capítulo 4, donde nos enseña claramente que nosotros no escogemos servir a Dios, es Dios quien nos escoge para servirle. ¿Cuántos dicen amén? Y esto pues es algo que Dios nos ha dado, porque al igual que la carta que estamos llevando, o el estudio a las cartas a Timoteo los días domingo, nos está llevando, hermano, a seguir afirmando cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, comenzando con nosotros los pastores y así todo el cuerpo ministerial y el cuerpo que es la iglesia, en la iglesia local en la que estamos. El segundo principio que hablamos fue del propósito del ministerio, el llamado, pero también nos dice cuál debe de ser la actitud en el ministerio. Es una actitud
de gozo en el ministerio. Eso lo vimos en Colosenses 1:24, al inicio del verso donde Pablo dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Dijimos que la actitud del gozo, hermano, a todos aquellos que servimos a Dios, debe de ser algo importante, como bien lo declaró el Salmo 102, que dice: servir a Jehová con alegría. Dijimos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Esto no es porque yo quiera sentir gozo, esto es comunión con Dios, para que en nuestra vida cristiana el gozo, mi hermano, se vuelva una virtud en nuestra vida cristiana. Y la clave del gozo cristiano, hermano, es estar en su fuente. ¿Quién es la fuente del gozo? El Señor. Así es que si Cristo está en mí y yo en Él, pues mi gozo no es una experiencia superficial o esporádica, sino que siempre estará presente en nuestra vida. Amén. Así es que Jesús es nuestro motivo de gozo. ¿Cuántos dicen amén? El tercer principio que hablamos fue el sufrimiento en el ministerio. Primero el llamado, después la actitud en el ministerio y el sufrimiento en el ministerio. Colosenses 1:24, donde Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y a manera de pregunta, hermano, ¿nos queda claro que servir a Cristo trae sufrimiento? Claro que sí. Tristemente, pues algunos cristianos, al no tener una doctrina equilibrada, no tener enseñanza de lo que es la vida cristiana, porque solamente se enseña de puro gozo, Dios es amor, Dios me quiere bendecir, y al tener una doctrina no equilibrada, balanceada, cuando vienen las vicisitudes de la vida, lo primero que quieren hacer pues es abandonar, porque a muchos se les predica: ven a Cristo para que ya no sufras, ven a Cristo para que tus hijos salgan de esa enfermedad o de ese pecado. Y cuando la gente viene a Cristo sin una doctrina completa, entonces la gente deja de perseverar en Dios. ¿Por qué? Porque creen que la vida cristiana solo es de gozo y felicidad. Y bueno, incluso no estamos exentos nosotros los que tenemos una doctrina equilibrada. Porque cuando todo está bien, hay mucha alegría y gozo y paz y amas a medio mundo. Pero vienen las pruebas, vienen las luchas, alguien te hizo una mala cara, alguien no te saludó y ya se te fue el gozo, ¿verdad? Ya no queremos, decimos muchos, ya no queremos. Así es que, mis hermanos, esto sucede cuando no tenemos bien definidas nuestras motivaciones, lo que empuja nuestras intenciones, y perdemos nuestro objetivo. Y nuestra motivación es servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es amar a Dios. Por lo tanto, cuando tenemos bien claro nuestro objetivo, que es amar a Dios como Él nos amó, claro, no lo amaremos como Él nos amó, pero esa es nuestra demanda. Entonces nuestras intenciones son correctas del por qué estamos en Cristo. Así cumplimos el objetivo. ¿Cuál es? Salvar al mundo. Y Cristo ya es el que lo salvó, claro, pero ahora nosotros, ¿cómo salvamos el mundo? ¿Cómo seguimos salvando almas que no conocen a Cristo? Pues predicando el Evangelio. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, algo que está compartiendo con esta iglesia. Algo que Pablo, hermano, sabía, y él permanecía en una certeza, es que Dios tiene todo en control. Y eso es algo que debe de quedar bien claro en nosotros, hermano, que para que nosotros no caigamos en desánimo, que ahorita hoy sí y mañana no, que tener bien claro, hermano, que Dios tiene en control todo. Pablo lo dijo así en 2 Corintios 4:7, la traducción lenguaje actual, que dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso
por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Habla de nuestra fe. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, diga conmigo, muchas, dice, no nos desanimamos. Cuando entendemos, hermano, que como cristianos vamos a pasar y vamos a sufrir de cualquier manera, ¿qué cree? Dice Pablo, pues como yo estoy bien centrado en el mensaje de Cristo, que Él tiene todo en control, que Él es omnipotente, dice, no nos desanimamos. Luego dice, tenemos preocupaciones. Diga conmigo, preocupaciones. Hermano, ¿no tenemos preocupaciones? Sí, claro. Pero Pablo dice, pero no perdemos la calma. Entonces, claro que como personas, como seres humanos, nos preocupamos de las situaciones, pero dice, pero no perdemos la calma. ¿Por qué? Porque mi confianza no está puesta en que las cosas estén bien. De antemano el Señor me dice que por causa del Evangelio, por causa de un mundo caído, hermano, vamos a tener tribulaciones, pero no perderemos la calma. Verso 9, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Y luego dice, nos hacen caer, pero no nos destruyen. Entonces, si la gente habla y dice cosas de ti que no son verdad, ¿cómo debes estar? Pues tranquilo. Pero si es verdad, entonces hay que arrepentirnos y pedir de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver rápidamente, mis hermanos, 4 propósitos del sufrimiento, que eso no lo vimos hace 8 días. 4 propósitos del sufrimiento. Número 1, o el primer propósito. Amén. Primer propósito, hermano, del sufrimiento: nos acerca más a Cristo. El sufrimiento, mis hermanos, es algo que Jesús anticipó a los discípulos y les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Los estaba preparando a todos sus apóstoles. ¿Por qué? Porque venían luchas, venían pruebas, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído Hechos? De hecho, fue uno de los estudios que tuvimos. Y encontramos cómo la iglesia de Cristo, hermano, en primer lugar, estaba creciendo la iglesia. El primer sermón del apóstol Pedro se convierte en 3,000 gentes. ¿Y qué cree que pasó? La iglesia estaba feliz y contenta, pero estaban llegando a un momento de ¿qué? De conformidad. ¿Y qué hizo el Señor? Persecución. ¿Y qué hizo la iglesia? ¡Fum! Se expandió. Tuvo que salir. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue el propósito? Acercarlos más a Cristo. Los llevó a predicar el evangelio además a la demás gente, a los gentiles, dice Pablo. Yo, Pablo, a los gentiles. Incluso gracias a esa predicación y a esa persecución, Pablo fue uno de los que estuvo persiguiendo. ¿Y recuerdan a quién fue? A Esteban. Estuvo ahí presente en su asesinato. Y vemos cómo Pedro y Silas terminaron en la cárcel. Y dice que la iglesia oraba por ellos y el Señor los sacaba una y otra vez adelante. Amén. ¿Cuál era el propósito? Pues Pedro y la iglesia es que se acercaran más a Cristo, que confiáramos más en Él, mis hermanos. Ese es el primer propósito del sufrimiento. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, ¿cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo propósito del sufrimiento, hermano, nos identifica con Cristo. El sufrimiento, hermano, va a mostrar que realmente le perteneces a Cristo. En Juan 15:18 Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros.
Entonces el mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque te identifica con Cristo. Y la gente te rechaza cuando ve que eres una persona íntegra, eres una persona justa. No entras en sus conversaciones de doble sentido, de malas palabras. En el lado de nuestros jóvenes, pues aunque los jóvenes están hablando de que, ay, ¿no has escuchado el último CD de tal personaje? Pues los jóvenes te van a ver y van a decir, ay, ¿a poco no? Y les va a decir, no, pues no. ¿Cómo crees? Si es la última moda. Bueno, precisamente te rechazan porque tú no estás en su mundo, porque no le pertenece a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mucho menos nosotros los adultos, porque te dicen, oye, ¿has escuchado esta? Las mamás, ¿no? De tus hijos ahí en la escuela. La cosa es que le dijeras, ay, sí, ay, cómo me gusta este cantante. No, pues entonces le perteneces al mundo. Pero los que no le pertenecemos al mundo, ¿por qué? Porque te identifican con Cristo. Así es que diga conmigo, no debo de tomar nada personal. Porque lo que atienten contra ti, ¿por qué lo están haciendo? Porque te identifican con Cristo. Pero escucha bien, pero alguien que esté identificado con Cristo no hace maldad, ni busca afectar, ni agredir. ¿Cuántos dicen amén? Tercer propósito, el sufrimiento, hermano, ¿qué hace? Bueno, pues tendremos una recompensa futura. ¿No hay aménes? No, pues no lo hay. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces Pablo nos dice que el propósito del sufrimiento nos da recompensa futura. Y el cuarto propósito del sufrimiento, hermano, es que trae a otros a la salvación. ¿Cuántos han sabido, hermano, de alguien que en medio del sufrimiento tal vez se enteró que tiene cáncer o leucemia o hubo un accidente y de repente eso les hizo ¿qué? Ser dóciles? Por ejemplo, yo recuerdo que mis abuelos, cuando mi padre se convirtió al cristianismo, yo estuve ahí, yo fui el primero, y después mi mamá y una hermana, y después mis papás con mis otros hermanos. Y me acuerdo que mis abuelos, como eran de la iglesia tradicional Hueso Colorado, imagínense, mi abuelita de Huehuetoca, por este lado, con ojos azules, porque descendencia europea, o sea, yo soy europeo. No es cierto. Y mi abuelo, ahí acabó todo. No es cierto. De Veracruz. De Guayacocotla, Veracruz. Bueno, pero voy a eso, voy a lo siguiente. Son pueblos culturalmente religiosos. Ahora, ¿qué voy con esto? Cuando se enteran que mi padre acepta a Cristo y comienza su vida cristiana, le dijeron, has muerto para nosotros, no te queremos aquí. Y fue duro, hermano. Nuestros abuelos nos rechazaron de por sí. Tenían los privilegios, ¿no? Ya sabe, hay abuelos que tienen a sus sobrinos y nietos privilegios. Nietos, perdón. Entonces, ¿qué cree, hermano? Mi padre muere hace, ¿cuántos años, mi amor? 29 años. Aproximadamente tiene 29 años que mi padre parte. Gracias a Dios en Cristo. ¿Y qué cree que pasa? Se convierte la familia. Sufrieron, les dolió la pérdida de mi padre, pero ¿qué cree, hermano? Abrieron su corazón y aceptaron a Jesús. Entonces hoy día, bueno, pues seguimos orando por ellos, pero la familia, no hay ninguno de la familia de mi padre que cuando el Señor le llame a cuentas diga, nunca lo conocí. Al igual que la familia de mi mamá. Entonces, mis hermanos, en Romanos 1:12 dice Pablo, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado, para bien, para el progreso del evangelio. Entonces hay cosas que a veces no vamos a entender. Yo no entendía ese rechazo, ese padecimiento que tuvo que
llevar mi padre. Sin embargo, hermano, aceptó a Cristo. Y bueno, muchos de ustedes creo que tienen esas historias. Yo me acuerdo la vida de nuestra hermana Ricarda, que sufrió por causa de Cristo, pero toda su familia vino a los pies de Cristo. Y otros hermanos más, ¿sí o no? Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Y eso también influyó en qué, en él. Ya el Señor sabía que tarde que temprano, hermano, escuche, no como elegido, sino que Pablo no era un elegido, sino que Pablo abrió su corazón, tuvo libre albedrío para venir a los pies de Cristo. Quinto propósito del sufrimiento: forma nuestro carácter. Dígale al que está a su lado: o cambias o cambias. No, yo soy así. Ay, cálmate, Alaska. Creo que sí se han de acordar. Ay, el pastor se acuerda de esa música mundana. Bueno, es que esa canción que ella se representaba a sí misma y decía: yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, si amas a Cristo, Él te va a cambiar. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, fíjese, ahí está la palabra conocimiento, que la tribulación produce, es decir, da fruto. ¿Cuál es el fruto entonces de las tribulaciones, mis hermanos? Paciencia. Cristo quiere formarnos ¿en qué? En este fruto, en esta virtud del Espíritu Santo, la paciencia. Y por eso termina diciendo el verso 4: ¿y la paciencia qué? Prueba. Y aquí prueba significa, como en Santiago capítulo 1, verso 2, significa carácter. Por eso es que el conocimiento de Cristo es esencial, hermano. ¿Para qué? Para saber que el Señor va a podarnos, va a tratar con nosotros. Y escúcheme, también con tus hijos pequeños. Ay, no, ¿cómo no? También el Señor los va llevando. Trata con nuestros hijos pequeños, con los adolescentes, y no se diga con los jóvenes, y no se diga ya con los que tienen, pues ya todos están chiquitos, que tienen como 40 o 50 años y siguen con mamá. También el Señor ahí trabaja. Bueno, lo digo de otros, Un predicador decía: sólidas creencias desarrollan un carácter sólido, pero nuestras creencias deben de ser fundamentadas bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? En la persona de Cristo. Asimismo, esas creencias bien definidas, hermano, entonces forman también convicciones claras y bien definidas. Por eso es que tú y yo, perdón mis hermanos, debemos tener bien claro lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida cristiana, como lo que estamos aprendiendo bien hoy. Ahora, en la frase del verso 24 de Colosenses 1, hermano, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pregunto, ¿eso significa, hermano, que el sacrificio de Cristo es insuficiente? No. ¿Qué significa? Que todo hijo de Dios va a padecer. Dígale al que está a su lado: ¿eres hijo de Dios? ¿Vas a padecer? Ay, no, si lo que ya no quiero es padecer. Vengo de padecer mucho. Bueno, nada más que hay una diferencia, hermano. Sin Cristo padecemos por causa de nuestro pecado, pero en Cristo padecemos para formarnos ¿qué? A su imagen. Esa es la gran diferencia. Que lo que tú vas a padecer, lo que el Señor va a hacer contigo, es para ¿qué? Para formar en ti carácter. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Pablo habla de eso porque él lo vive. Él va a sufrir como ministro. Y vaya que si nosotros los que servimos a Dios sufrimos, mis hermanos. Pablo sufrió persecución, sufrió rechazo y crítica, pero él le dijo, hermano, a Timoteo en el capítulo 3:12:
Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué significa vivir piadosamente? Vivir conforme la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y Dios te habla y dices: Señor, quiero vivir como aquí me has estado hablando, ¿qué dice el Señor? Pues vas a padecer. Pero tiene un propósito. ¿Cuál es, mi hermano? Formar tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter de Cristo, más pacífico, más humilde. Entre más orgulloso te vuelvas, pues más te va a podar el Señor. Así es que o eres manso o eres manso. ¿Cuántos dicen amén? O somos sometidos a la voluntad de Dios voluntariamente, o Él va a venir y va a quebrantarlo. Así, bien sencillo, te va a decir como a Pedro le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. ¿Qué le dijiste, maestro? Que sí. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quieren vivir piadosamente? Los que no quieren vivir piadosamente, esto quiere decir que entonces tú estás aferrado a vivir como el mundo vive. No te interesa el Señor. Quinto principio del ministerio, hermano, pasando a otro punto del principio del ministerio. Otro principio del ministerio que Pablo nos enseña en Colosenses. ¿Y cuál es? Bueno, el quinto principio es la predicación en el ministerio. Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro. ¿Quién lo hizo? Pues el Señor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué, hermano? Para que anuncie cumplidamente. Esta palabra significa en su totalidad: fe, gozo, paz, prosperidad. ¿Cuántos saben que la Biblia sí nos habla de la prosperidad? Pero también dice que habrá tribulación, habrán pruebas, habrán luchas. Entonces Pablo dice que debemos de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo? En su totalidad. Y yo le pido mucha gracia al Señor para que me ayude, para que yo pueda predicar en su totalidad, hermano. ¿Cómo me pega cuando el pastor Chuyo nos empieza a mí, hablo por mí, a confrontar cuando nada más? Claro que me doy cuenta cuando me estoy en un extremo, nada más estoy enseñando de esto y falta de esto, y el Señor me mete y me poda y me dice: equilibra el mensaje. Amén, hermano. Ahora, tú también, porque tú también puedes estar con un extremo en familia, en la casa. A veces puedes: es que el pastor nada más nos habla de eso, y ahí me sigues, ¿no? Y en casa, mis hermanos, podemos cometer este error. Como ministro de Dios, hermano, lo que dice Pablo es que debemos predicar toda la palabra de Dios. Tú debes de predicar toda la palabra de Dios, porque ¿sí sabías que ese es tu ministerio? El ministerio que todos tenemos. ¿El ministerio de qué? De la predicación del evangelio, de la reconciliación. Hechos 20:27, aquí el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, un evangelio completo, hermano. También significa total, pero también significa sin diluir, sin suavizar, pero también significa no le aumentes. Es decir, que si vamos a hablar de Cristo, hermano, no quieras suavizar el mensaje solo por ganarte a la gente y para que te vean como el hermano amor. Y luego lo suavizas y llegan aquí y el pastor predica y dices: ay, ya lo hirió el pastor. Pues es que no lo preparas con el mensaje. Le dijiste: es que en la iglesia va a haber gozo y alegría, y aquí llegan y hay pruebas y luchas. No hay que diluir el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y tampoco suavizarlo. Para de sufrir. Ese mensaje tan viejo, pero tan actual, tan diabólico, cómo hace daño, pero la gente sigue cayendo en eso. ¿Sí o no?
¿Por qué? Bueno, pues porque no les interesa las almas, sino les interesa el dinero. Recuerdo una invitación, hermano, en Veracruz, cuando estuvimos de misioneros, mi esposa y yo. Cuando yo me fui por primera vez, antes que ella me acompañara, recuerdo que me invitaron a una congregación, a una iglesia grande. Bueno, me voy a evitar la denominación, pero es de esas denominaciones light. Porque me dijeron, por favor, brother. Ya desde ahí yo dije, ¿what? Me dice, mire, hermano, no digas, cuando pases, no digas hermano, di brother. Ay, yo dije, está bien. Pero otra cosa más. Hermano, cuando hable de Cristo, no diga Cristo, solo diga Señor. Es que algunos de aquí se ofenden con esas palabras. ¿Y sabe qué hice, hermano? Y no lo digo de verdad, y sabe Dios. No lo digo porque aquí esté copiando lo que nuestro pastor Chuy dice, pero muchas cosas que él enseña, muchos de nosotros como pastores que hoy día estamos en casa oración, gracias a Dios, hermano, vivimos muchas cosas que el pastor Chuy vivió como nuestro dirigente, como la cabeza de la iglesia. Espéreme, no se me vaya, de casa de oración. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me acuerdo cómo vivimos estos asuntos y fue difícil. Aunque subí, ¿qué cree que hice? ¿Qué cree que dije, brother? No, yo hablé. Ya no me invitaron, pero no me importó. ¿Por qué? Porque yo tenía que hablar lo que tenía que hablar. De hecho, me invitaron a cantar y terminé predicando. Entonces, en 2 Corintios 2:17, Pablo dijo así: pues no somos como muchos que medran. Es decir, esta palabra medrar, del griego kapeleugo, significa traficar, mis hermanos. Habla de alguien que vende o ofrece un bien, escuche, que es de segunda mano, pero lo está haciendo falsamente, con engaño. Es decir, está sacando provecho económico. Lo que dice entonces Pablo es que nosotros no somos como muchos que están falsificando el evangelio para sacar provecho de la palabra de Dios. Dice Pablo, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y uno de los lugares que tú puedes ir, hermano, y observar cómo han cambiado en realidad, cuál era la meta de una librería cristiana. No voy a decir el nombre, pero yo no sé cuántos han ido a librerías cristianas, y de las que están en el centro, las más demandadas. ¿Y qué crees, hermano? Hoy día ya parecen librerías cristianas porque están llenas de fetiches cristianos. Y que la cadenita que para que tengas la paz del evangelio. Y yo no sé si lo han visto, yo sí. Y me quedé, así cuando vi un montón de cosas, dije, pero esto no es cristiano. ¿Pero qué cree? Pues deja dinero. Entonces el mensaje, hermano, de la prosperidad que muchas veces sigue en las redes sociales es un mensaje de falsificación del evangelio. Así es que todo pastor o predicador que hable más de dinero, hermano, y de milagros, quitando a Cristo, ¿qué cree, hermano? Eso no es predicar el evangelio. Incluso yo no sé si ya pasó o viene, pero Sierra Hermosa ya tienen ahí, quién sabe cuántos ya tienen sus boletos. Ay, va a venir mi cantante preferido y totalmente gratis. Ajá. ¿Quién te digo que? Y andan promoción. Es bien grueso que digan, los invitamos a este lugar de cama 100% gratis. Ay, no es cierto. Si ya les pagaron. Entonces, mis hermanos, es que muchos dicen, ay, es que
me gusta y quiero edificarme. ¿De qué te vas a edificar? ¿Nos está prohibiendo ir a Sierra Hermosa, pastor? No, pues allá tú y tu religión. Sí, cada quien con su religión. Pero por eso dijimos convicciones, hermanos. Ahí nadie se dio cuenta. Yo estaba escuchando ahí. No, ya estamos listos. Y yo estaba por ahí y nada más lo estaba escuchando. Tuve que hablar y les dije, oigan, tengan cuidado, chequen sus convicciones, no vayan a adorar becerros de oro que ha hecho los movimientos cristianos, hermano. Así es que tengamos cuidado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Escuché a alguien de esta casa de oración de Tecámac que dijo, pastor, yo no sabía, pero unas hermanas me preguntaron, ¿tú vas a ir a Sierra Hermosa porque viene esto? Y dijo, no, ¿a qué? Y le dijeron, ay, sí, seguramente tú ya, porque ya dijo el pastor Ángel, por eso ya no vas a ir. Ni la hermana ni estaba enterada. Y ese día que estábamos hablando de un tema, ni siquiera estaba presente, fue su decisión. Entonces, hermanas que han escuchado doctrina del Señor le decían a la hermana, yo sí voy a ir. No, yo sí voy a ir. No, hombre, a mí me gusta. Pues ve, pues allá tú y tu religión. Entonces, hermano, no todo lo que se predica en el Evangelio es auténtico. Mucho se está falsificando y está afectando la vida de los cristianos. Y sobre todo ten cuidado, hermano, con libros como, yo no sé si lo tienes en casa, 40 días con propósito, o Él vino a dar libertad a los cautivos. Esos libros, hermano, que en lugar de cultivar una vida cristiana, te hacen daño en la vida cristiana. Hay otro que se llama Meditación de cada día, que hablan del éxito cristiano. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque fíjate que o varios libros hoy día ya nada más te llevan a recitar textos bíblicos como si fueran pócimas mágicas, hermano. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 4:2, antes bien renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, eso significa con trucos, ni adulterando la palabra de Dios. Bueno, esta hermanita que te digo que le dijeron eso, dice que ella un tiempo fue, una vez, y que le empezó a gritar a los que estaban cantando, predica el evangelio, predica el evangelio, no nada más cantes. Y pues nada más ni le hacían caso, pues lógico, ya parece que le van a hacer caso. Pero ¿usted cree que es correcto que alguien le esté diciendo predica el evangelio? Si ese no es un lugar de predicación del evangelio, simplemente es músicos, son cantantes del movimiento cristiano artístico. Así es que, mis hermanos, hoy día se presentan muchos mensajes buscando solamente un milagro, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que Casa Oración creemos en los milagros? Pero también nos queda claro, de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios, que nosotros no debemos buscar los milagros. Los milagros llegan solo. ¿Cómo? Primero, obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún, mis hermanos, siendo injustos, la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Dios siempre es justo. Amén. Así es que, mis hermanos, debemos de cuidar con evangelios que dicen que son evangelios, como por ejemplo, lo tengo que estar tocando, hermano, porque vamos a trabajar esto. Ten cuidado con esa supuesta predicación de salvo siempre salvo. Eres elegido. Por lo tanto, tus pecados pasados, presentes y futuros ya no te condenan, porque tú ya eres elegido. Y fíjate que se abrevió, y lo voy a abreviar porque no voy a decir como tal el asunto, pero bueno, de hecho no lo abrevié yo. Estas palabras son utilizadas en los Estados Unidos y a estas doctrinas se le conocen como la doctrina del tulip.
Es una palabra en inglés. Y ya hablaremos más adelante. Discúlpame, no quiero dejarte como que con la duda y ahora, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no viene para traer confusión. Pero fíjate que esta es una forma muy común de recordar y descifrar los puntos claves del, ¿qué cree? Del calvinismo. Y estas siglas en inglés, hermanos, se refieren a las 5 doctrinas principales de este movimiento. Total depravación, que habla de la humanidad completamente corrompida por el pecado y no puede salvarse a sí misma. La vocal U habla de unción incondicional, es decir, elección incondicional. Dios elige a aquellos que serán salvos de manera incondicional, es decir, sin considerar sus obras o méritos. La letra L, limitación de la expiación o expiación limitada. Habla de la expiación realizada por Jesucristo en la cruz, es solo afectiva para aquellos que han sido elegidos por Dios. La letra I habla de irresistibilidad de la gracia o gracia irresistible. Ten cuidado con esto. La gracia de Dios, dicen ellos, es irresistible, es decir, aquellos que han sido elegidos por Dios no pueden rechazar su gracia y serán inevitablemente salvos. Es decir, hagas lo que hagas, tú no ya pierdes tu salvación. No, tú ya eres elegido, hagas lo que hagas, ¿qué crees? Eres salvo. Y la palabra P habla de perseverancia de los santos, de los creyentes. Es decir, los creyentes que han sido elegidos por Dios solamente son los que perseveran en la fe y no se apartan de Dios jamás. ¿Alguna vez te ha pasado a ti que te has apartado del Señor? ¿Sí o no? Ya no eres elegido. Vámonos de aquí. No es cierto. Eso es lo que enseñan. Y ya hablaremos y vamos a trabajar este punto. Son 25 enseñanzas de esto que vamos a dar, porque esta doctrina está haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. Así es que, mis hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, antes bien, renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andamos con astucia. Porque esta doctrina que yo te acabo de mencionar es una doctrina pagana. Escúchelo bien. Por eso ten cuidado a esos predicadores que estás siguiendo en las redes sociales, hermano, que no tiene nada que ver con casa de oración. Define bien tus convicciones y ten cuidado de aquellos que crees que porque hablan así con tan profundidad espiritual y son los que tienen todas estas doctrinas que la Biblia dice que parecen trucos, adulterando la palabra de Dios. Sexto principio, hermano, para terminar, el tema del ministerio. ¿Cuál era el tema del ministerio del apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar, no era ningún Dios de ningún reformador. Ese no era el tema del apóstol Pablo. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, dígalo fuerte, hermano, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ¿cuál era el tema del apóstol Pablo en su ministerio? ¿Cuál era, hermano? Según el texto. ¿Cómo? Pero ¿cuál es el misterio revelado? Ahí lo dice. ¿Quién? Cristo. Dígalo sin miedo. Cristo, hermano. Esa era la predicación del apóstol Pablo. ¿Quién? Cristo. No ningún personaje, que agradecemos a Dios que en sus momentos ellos dieron su vida para predicar, para que se mantuviera el mensaje del evangelio. Pero escuche, nosotros no hacemos a nadie Dios del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tenemos un Dios. ¿Y cuál es su nombre?
Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo del Dios Altísimo, que nos ha dado su Espíritu Santo para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el anuncio, hermano, del apóstol Pablo, las buenas nuevas que se deben de predicar en la iglesia es Cristo. Sin añadirle, como bien lo decía el domingo, sin añadirle nada, mi hermano. Jesucristo fue el importantísimo ministerio de la predicación del apóstol Pablo. Mire cómo lo dijo en 1 Corintios 6:19, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo: ¿acaso no saben? Fíjese ahora algo muy importante. Hablando, hermano, de cuál era el tema de la predicación de Pablo, es precisamente de Cristo. ¿Pero en qué sentido? Bueno, 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben, hermano, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, verso 20, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren, ¿qué dice, hermano? A Dios. ¿Sí dice así o no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Entonces, ¿cuál es o era este ministerio del verso 26 y 27? Que Dios quería, hermano, habitar dentro de todos. ¿De quiénes todos? Pues de todos los seres humanos. Diga conmigo, tú, todos. Diga conmigo, todos. Diga fuerte. Todos, mis hermanos. Nada de que en ti sí, en ti no. Tú estás destinado para el infierno. Tú sí nada más. No, hermano. En todo ser humano. No en algunos elegidos. En el Antiguo Testamento, hermano, solo se ve, que Dios se manifestaba. ¿Cuántos lo recuerdan? Dios se manifestaba, pero ¿qué crees? No habitaba. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo viniera, muriera en la cruz, derramara su sangre y nos limpiara. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí Dios iba a habitar. Era simbología, era sombra, el tabernáculo, pero Dios no habitaba literalmente, ¿o sí? Bueno, se manifestaba su presencia, pero ¿con qué? Con fuego. El Espíritu Santo se hacía y se manifestaba en sus siervos, en todos sus hijos, pero no habitaba. Ahora, ¿a quién, hermano, se le reveló este misterio? ¿A quién se les reveló este misterio? Según el texto, a sus santos. ¿Cuántos de aquí son santos? Por eso el Señor nos llama santos, apartados para Cristo. Entonces Dios, hermano, escuche bien, ¿cuántos de aquí ya recibieron a Cristo? A ver, dígale al que está a su lado, ¿ya recibiste a Cristo? Ahora dile, ¿Cristo está en ti? Bueno, mis hermanos, Dios habita en ti. ¿Y sabe qué nos dejó como símbolo de esa promesa? Su Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿no debería de darnos gozo eso? Romanos 12:1 en la traducción lenguaje actual. Mira cómo Pablo nos dice que un cristiano, cuando medita en estas palabras, ¿de qué? De que Cristo mora en nosotros, Dios mora en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. Alguien que medita va a entender lo siguiente, Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. En la Reina Valera, ¿recuerdas cómo dice? Es en Romanos capítulo 12,
Y en la Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces está diciendo la manera en que debemos honrar al Señor. ¿Cómo? Verso 2: ya no vivan como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo, hermano? Sin orden. ¿Sí o no? En pura idolatría, en odio, en amargura, en rencor, en rebeldía, feminismo, machismo y arcoíris y muchas cosas más. Dice: al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, sabemos claramente, fíjese, que nuestro Dios único y verdadero está tratando con cada uno de nosotros. Es que analicemos, fíjese, que Dios mora en cada uno de nosotros. Yo te voy a invitar, hermano, que saliendo de aquí o ahorita que terminemos, analicemos esta verdad que tenemos del Evangelio en estas palabras, de que Dios mora en nuestro interior. ¿Para qué? Para no darle la espalda. ¿Cuántos dicen amén? Para no murmurar contra Él, para no quejarnos. Bueno, pues este era el mensaje de Pablo, hermano. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Séptimo principio, hermano. ¿Cuál es el orden del ministerio? Verso 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, Pablo nos muestra, hermano, un orden en su mensaje de tres maneras. ¿Ya lo vio en el verso? Dice: ¿a quién qué? Anunciamos. Número uno, anunciar. Número 2, amonestando. Y número 3, enseñando. Observa, hermano, los versos que dice, el verso que dice Pablo. ¿Cuál debe de ser el orden del ministerio, el orden de la predicación? Primero dice que anunciar. Esta es la palabra griega katangelo, mi hermano. Katangelo, con cada kilo, que significa proclamar, significa declarar en público. La idea de estas palabras, o de esta palabra katangelo, hermano, significa declarar a Cristo en público, pero de manera completa, no a medias. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que Satanás, el principal enemigo de la vida cristiana, engañó a Eva por medias verdades? ¿Recuerdas cómo se presenta en Mateo capítulo 4 Satanás para tentar a nuestro Señor Jesús? Con medias verdades. Así es que tú y yo, hermano, no debemos tener medias verdades en nuestra vida cristiana, porque muchas veces se predica: Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Dios es amor, pero eso no significa vivir como querramos, porque Dios es justo, Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios me ama, Dios es amor, no me va a llevar al infierno. Claro que Él no nos condena. ¿Cuántos saben que Jesús dijo: porque no ha venido el Hijo del Hombre a condenar al hombre, el Hijo de Dios, sino para que el hombre sea salvo? Pero Jesús dijo, y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Cuál? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, mis hermanos, no prediquemos medias verdades. Que le digas a la gente: mira, ven a Cristo, quiere darte gozo, paz. Gloria a Dios. Pero también diles: pero seguir a Cristo te verán pruebas y tribulaciones. Esa es una verdad completa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa las verdades del Evangelio, hermano, de manera completa. Es hablar de un balance de lo que nos enseñan las Escrituras. Claro que la Biblia nos habla de la fe, la oración, los milagros. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección, nuestra ida con Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso nos alegra, que Él nos va a bendecir, nos va a hacer prosperar,
Pero también la Biblia nos enseña que va a tratar con nosotros, que nos va a quebrantar, que nos va a entristecer. Pero la tristeza según Dios, ¿cuál es la tristeza según Dios? La que te lleva al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Hablar de manera completa. Número 2, ¿qué hacía Pablo en su mensaje? Amonestar. Esta es la palabra griega nouteteo. La idea de esta palabra, hermano, es predicar, escuchen bien, contra el pecado. ¿Y qué es pecado? Rebasar límites. ¿Qué es rebasar límites? Desobediencia a Dios. Que desobedeces. Y la desobediencia, dice la palabra del Señor, que es como adivinación. Y la adivinación es como rebelía, como la hechicería. Ahora, lo que habla Pablo, que amonestaba, es que tenía la intención de advertir. Hermano, amonestar la vida cristiana a un cristiano es advertirle, es aconsejar. ¿Con respecto a qué? Respecto a su comportamiento. Una ocasión, hermano, o una de varias ocasiones que hemos tenido, tuve que amonestar a alguien. ¿Por qué? Por su falta de desobediencia y de sujeción. Di algunas indicaciones, pedí a alguien que se acercara, le diera la instrucción como pastor, y pues lo recibió mal. Y lo único que me dijo es: no sé qué a Dios sirve usted, porque mi Dios a mí no me dice que yo estoy mal, yo estoy bien, el que está mal es usted. Y además Dios pues no habla así, Dios no disciplina, no obra. Bueno, según él decía, pues mi Dios no. Ay, se me hizo pensar ahí, dije, oye, órale, pues a qué Dios tú le sirves. Porque el Dios de la Biblia, hermano, ¿qué cree que enseña? Mire, en los evangelios y en todas las epístolas, hermano, ¿cuántos saben que si algo hizo Jesús y si algo enseña la palabra de Dios es amonesta contra qué? Contra el pecado. ¿Qué más? Corrige errores, ¿sí o no, hermano? El problema, hermano, dice Pablo, no yo, que cuando no tenemos visión y la misión bien clara del evangelio, entonces no tenemos con claridad, hermano, que Dios puede tratar con nosotros. Va a tratar como servidores, ¿para qué? Para formarnos. Cuando estamos desobedeciendo, cuando estamos llevando las cosas a nuestra manera, el Señor va a tener que venir y corregirnos. El asunto es, mis hermanos, cuando pues a lo mejor alguien no quiere decirle a otro hermano: oye, hermano, esto no está correcto. Bueno, pero espérame, cuando tú vayas a corregir a alguien, porque es lo que Jesús dijo, Gálatas también dice, Jesús dijo en Mateo 5:18, ¿sí o no? Habla de 18, perdón, verso 15 en adelante. Habla de que si tu hermano peca contra ti. Y en Gálatas también dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí o no? Pero, escucha bien, dice que vayas con la persona con la que cometió la falta. ¿Dice así o no? No que vayas con otra persona y estés dando un mensaje que no debes de dar. Y además, hermano, el asunto es que es cierto, Pablo dice que él amonestaba. Pero ¿quién era Pablo? Era una autoridad. Amén. Ahora, cuando tú tengas un percance con un hermano, o un hermano tiene un percance contigo, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Con quién tienes que ir? ¿Con alguien más o con el hermano? Con él, ¿cierto? Pues eso hice. Yo tuve que amonestar porque a mí me tocó ver. Y bueno, pues en este caso como autoridad lo hacemos. Una autoridad puesta por el Señor, que se nos ha respaldado y
Hoy Dios amonesta, ¿por qué? Por falta de obediencia y sujeción a las indicaciones que Dios como pastores nos muestra, hermano. Y me dijo, usted está mal y no debió haberme decidido esto ni aquello. Y bueno, aprendí algo que nos ha enseñado el pastor Carlos los días lunes, así como el pastor Dani. Nunca rebatas con nadie, porque no voy a convencer a nadie. ¿Qué debo hacer? Ya. No tratamos de convencer a alguien cuando falla. Simplemente guardamos silencio. ¿Y qué cree, hermano? Cuando a alguien se le disciplina, que no lo aceptan, se van. Pero bendigo a Dios por todos aquellos que siguen adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Yo sí, yo digo amén. Y yo me gozo mucho. ¿Por qué? Bueno, pues alguien me dijo por ahí, es que tienes que ser más positivo. Ya deja de ser tan negativo, Pastor Ángel. Sea positivo. Primero a los Corintios 5:1 dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes, fíjese lo que está haciendo Pablo aquí, está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hagan algo así. Hermano, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está amonestando a quienes, a los líderes de la iglesia de Corinto, porque estaban haciendo algo incorrecto. Ahora, esta misma palabra, hermano, significa la palabra nouteteo, que acabamos de hablar, que Pablo amonestaba, también significa anunciar juicio. En el mismo 1 Corintios 5:1, ahora déjame leerte el verso 2, y Pablo mire cómo anuncia el juicio a esta situación. Y ustedes se sienten tan orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿A quién se refería? Al que estaba en un pecado delicado. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Anunció juicio. Entonces, como pastores podemos anunciar juicio cuando alguien está haciendo cosas fuera de orden y sobre todo moral. Hablo de eso. Sí, hermano. Y se le tiene que expulsar de la iglesia. Déjame dar el equilibrio. Proverbios 16:6. Déjame dar el equilibrio. ¿Cuál es? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Ahora, ¿qué quiere decir? Mira, hermano, se le habló una vez con misericordia, es decir, se le corrigió. Segunda vez se le habló con verdad, como corresponde. Y tercera vez entonces dijo, aplicó disciplina. ¿Qué hizo? Se enojó y se va de la iglesia. Mire lo que dice Proverbios 16:5. Es el contexto. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es decir, el pecado, hermano, del que no se arrepiente, dice según Salomón, no queda impune. Cuando alguien, hermano, ha recibido el perdón, la misericordia y se habla, ¿cuál es su propósito? Ordenarse, ¿sí o no? Que reconsidere su andar. ¿Cuántos saben que muchas veces Dios los va a probar y te va a pedir algo? ¿Qué harías si el Señor te dice, deja por el momento tu ministerio, quiero tratar contigo? ¿Qué haces, hermano? ¿Nos duele, sí o no? Pues claro, yo también ya pasé por eso y me dolió y mucho. Pero dice que el que persevera alcanza, ¿sí o no? Ángel 3:2. Entonces, mis hermanos, el pecado del que no se arrepiente, dice, no queda inmundo. Entonces, cuando alguien ha recibido el perdón de sus pecados por confiar en el Señor, 1 de Juan 1:9, ¿qué pasa, hermano? No debe continuar pecando. ¿Cuántos dicen amén? Ya no debes de seguir haciendo por lo que ya se te corrigió. Un ejemplo, el que murmure, ¿qué debe de hacer? No murmurar más. El que mentía, no debe de mentir más.
El que flojeaba, pues ya no debe de flojear más. O sea, hacia donde Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque no debemos de seguir pecando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué debe de hacer? Evitar el mal. 16:17, mire lo que dice. La gente buena, Proverbios 16:17, dice, la gente buena, ¿quién es la gente buena? La temerosa de Dios. Dice, se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida lo que hace, se protege a sí mismo. Wow, qué hermosas palabras. Y número 3, hermano, ya estoy terminando. Enseña. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba. Número 1, ¿qué hacía? ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué hacía? Número 1, anunciaba. Número 2, amonestaba. Y número 3, enseñaba. ¿Qué significa? Bueno, que daba las verdades del Evangelio. ¿En dónde están las verdades del Evangelio? En toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Esta es la palabra griega didasco. Y la idea es de impartir las verdades del Evangelio. ¿Para qué? Para madurar a los creyentes. Segunda a Timoteo 3:16-17. Entonces, este es el orden de la predicación de Pablo: anunciar, amonestar y enseñar. Primera a los Corintios 14:3 también dice en palabra de Dios para todos: porque el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. Esto es esencial en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Número 7, séptimo principio, hermano, la meta del ministerio. Y octavo principio, ¿cuál es? La fortaleza del ministerio. Voy a unirlos los dos para terminar. Colosenses 1:28-29 dice: a quienes anunciamos, es decir, a Cristo. ¿Cuál es la meta, hermano, del ministerio? Que Cristo sea formado en nosotros. Déjame terminar el texto. A quien anunciamos, es decir, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta de Pablo, hermano. Llevar a los creyentes ¿a dónde? A la perfección divina. Todo lo que hemos pasado y todo lo que estamos viviendo, mi hermano, ¿sabe cuál es la meta? Parecernos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo sea formado en nosotros. La palabra perfecto del griego taleio habla de madurez. En Efesios capítulo 4, del 11 al 15, por tiempo no lo leemos, pero creo que se lo saben de memoria, donde dice la palabra: porque el Señor ha puesto pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar. Es la palabra catartizo griega, es decir, capacitar, dirigir, instruir. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para ir a la madurez. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia, mis hermanos, incluyendo la disciplina, la instrucción, la exhortación, la confrontación, ¿para qué es? Para llevarnos a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que no solo es ganar a la gente para Cristo, no solamente es que venga la gente a la iglesia, ahora hay que ayudarla ¿a qué, hermano? A madurar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que una prioridad para nosotros como discípulos es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Colosenses 1:28 así lo dice. Pablo proclama públicamente esta amonestación tanto a hombres como mujeres, es decir, que Dios, en base a las Escrituras, es de que Pablo, hermano, formara a Cristo en cada creyente para una vida madura. Gálatas 2:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, metafóricamente Pablo está hablando, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La madurez es una de las verdades de Dios, hermanos, que fueron dadas a las iglesias como una columna y baluarte de la verdad. Y esta verdad, hermano, es la que va a triturar ¿qué? Nuestras malas actitudes y malas ¿qué? Pensamientos. Va a quitar lo que no debe de estar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño,
Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero ¿qué le ayudó a madurar a Pablo, hermano? Díganme. Sí, claro, la palabra, Cristo, pero ¿qué más? Todas las pruebas que le vinieron, ¿sí o no? Todas las tribulaciones. Entonces, mis hermanos, termino. ¿Cuál era el octavo? La fortaleza del ministerio. Verso 29. Por lo cual, es decir, anunciamos, amonestamos y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también, ¿qué dice, hermano? Trabajo, número 1. 2, luchando según la potencia de Él. Y número 3, la actual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Esta palabra fortaleza, trabajo, hermano, perdón, de la palabra griega copiao, copiao. La idea, hermano, es de un trabajo agitador. En otras palabras, hermano, el ministerio es causa de fatiga. Y con este fin, dice Pablo, yo trabajo. Trabajar arduamente hasta fatigarse. ¿Sabe, hermano? A lo mejor pues no me creerán o no nos creerán, pero claro que nos fatigamos. A veces, esta semana me pegó bien fuerte la gripa, pero tengo que resistir. Quizá me venían muchas cosas a la mente. El diablo trabaja. ¿Cuántos saben que el diablo trabaja? Ándale, quisiste hacer esto y esto, no, pues órale. Y dije, no, pues si no lo hago para mi satisfacción, sino para madurez de la iglesia y sobre todo del cuerpo ministerial. Porque servir a Cristo, hermano, es para padecer y no para ganarnos a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando debo de amonestar, debo de anunciar, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito, mi hermano, es la potencia de ¿qué? Del que actúa en nosotros. Así es que la fortaleza de Pablo, hermano, ¿qué cree que era? El evangelio, es decir, Cristo. Aquí la fuerza del ministerio revelado a Pablo, hermano, es la idea de un trabajo, te repito, agitador, cansado. ¿Se imagina, hermano, escuchar a todos los hermanos con cargas, con problemas, con situaciones? Más aparte, todo lo que el diablo quiere hacer para apartarnos del Señor. Es cierto que ustedes también tienen sus luchas contra la carne, ¿cierto? Contra el mundo y contra el diablo, ¿sí o no, hermano? Y ahora imagínense nosotros los pastores. Y no hablo para que, ay, me compadezco del pastor. No, no hablo de eso. No. Aquí Pablo está hablando de cuál. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿Qué quiere decir? Dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. En otras palabras, hermano, esforzándome. ¿Pero quién? En Cristo. Lo que quiere decir que por si esto fuera poco, hermano, normalmente el siervo de Dios, ¿verdad? Fiel, tiene que confrontar o afrontar oposición, descalificación y persecución. Es decir, nos van a descalificar. No, ese pastor no sabe, no esto, es autoritario. Vamos a tener muchos calificativos. Pero ¿sabe, hermano? La fortaleza de Pablo, ¿quién era? Cristo. Y eso es lo que significa trabajar hasta el agotamiento. Y a veces me he sentido agotado. Y decía, Señor, mi cuerpo me duele. Pero mi esposa, antes de que viniera, antes de que me las dijera, ya el Señor me las dijo y me dice mi esposa, pero no estás tan malo, échale ganas. Le dije, bárbara. Y dije, pues sí, pues tengo que echarle. El ministerio es agotado. Y a veces digo, Señor, hermano, tengo que bajar y pensar lo que voy a enseñar ahora el miércoles y ahora el jueves.
Y esto es para que todos los que han sido llamados, hermano, se afirmen bien. Para que cuando mandemos a alguien, no, ay, no, es que no puedo. Ay, es que estoy cansado. Es que me siento malo. Claro que sí, y lo vamos a saber. Pero alguien que de verdad está en el ministerio, ¿qué haces, hermano? Obedece. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te va a fortalecer. Ahora, no quiero decir, mire, yo me evalúe, pero si casi tengo temperatura, o sea, será ilógico. Y si voy a mandar a alguien para que atienda, ¿cuántos dicen amén? Según la potencia del Pablo, dependía del poder de Dios. ¿Cómo? En la proclamación del Evangelio. Su predicación era hecha, ¿sabe cómo? En el poder del Espíritu Santo. Y con esto termino. Póngase de pie. Primera a los Corintios 2, 1 al 5. Primera a los Corintios 2, 1 al 5. Dice así: esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Ah, no es cierto. Dije primera, ¿no? Avíseme. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es literal, hermano, con mucha debilidad y mucho temor. ¿Cuántos recuerdan que una serpiente picó a Pablo? Claro que estaba mal. Hermano, alguien que dice que sirve a Cristo, no podemos poner primero a la familia y después a Cristo. Escuche lo que digo. No estoy diciendo, olvídate de tu familia. No. La familia ya debe de ser centrado en nosotros, que es el primer ministerio que se debe de cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca descuides el ministerio que el Señor te da. Nunca lo descuidemos, hermano. Tenemos el ministerio de ser esposos, el ministerio de ser esposas. Y hablo ahora literalmente el ministerio de los que servimos al Señor. Así es que, hermanos, antes de que nosotros tuviéramos carro, sabemos que es andar en camión. Sabemos que es andar y mojarnos. Y una vez que el Señor nos permitió tener carro, sabemos que es poner el carro para trabajar en ese carro y predicar el Evangelio. Así es que, hermano, aprendamos que el Señor, cuando nos llama a servir, ¿cómo debemos de servirle? ¿Cómo, hermano? Con cansancio y con fatiga. Pero estoy bien cansado. Y no es que me esté quejando, Bueno, si lo escucha así, pues ni modo. Pero a unos se adelantaron en el servicio. Ay, ¿a poco me va a enviar a la Esmeralda a servir? Y sí. Ay, no, yo no puedo, yo tengo cosas que hacer. Ah, bueno, pues hazla. Siéntate. Hermanos, el Señor nos da la fortaleza para cumplir el ministerio. Y no es fácil tomar ese tiempo y trabajar solo. No es fácil. Es que el pastor, ¿cómo decían? Todólogo. No, hermanos, entendemos bien nuestras enseñanzas que nos dan los pastores. Pero es bien importante que esto que hoy Dios nos ha dado, nosotros analicemos. Si vamos a servir, ¿sabe cómo dice que sirvamos según los 8 principios que aprendimos del ministerio? Con conocimiento, con sabiduría. Porque vamos a sufrir, vamos a padecer hasta el cansancio. Señor, te damos gracias, porque lo que tú nos has dado como iglesia tiene un principio